Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un ratito que se una gente y empezamos. ¿Me pueden decir a alguien de los que ya están si me ven, si me escuchan bien? Hola, Lorena. Hola. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede contestar? Perfecto, gracias, Verónica. Bueno, eh, un segundito más, que se una alguien más y empezamos. Igual esto va a quedar acá grabado para que lo vean cuando quieran. La idea de esta presentación es dejar registro de esas dudas reiteradas y básicas que tienen que ver con el proceso de moldeado en cemento, que por ahí es lo que hace que tengan inconvenientes cuando se inician en las prácticas. Eh, es todo muy sencillo lo que hay que hacer, lo que pasa es que si uno no sabe, bueno, ahí están los inconvenientes. Yo estoy haciendo una secuencia de lo que llamo paso a paso, que son pequeños reels, también con teoría y en imágenes con algo de práctica, de las distintas etapas del proceso de moldeado. Ahí en el perfil nuestro, en Tienda Nahual, tienen siempre esos reels, búsquenlos paso a paso, que también están en historias destacadas, eh, en donde todas las partes del proceso están detalladitas como para quien nunca lo hizo, para que no haya inconvenientes. Bien. Bueno, la primera de las dudas siempre tiene que ver con la mezcla, que es con lo primero que uno tiene que lidiar, ¿no? ¿Cómo preparo la mezcla? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuál es la textura que necesita una mezcla para ser moldeable, ¿no? Para que pueda entrar en un molde y se adapte a esa forma y después salga una pieza que tenga la forma de ese molde. La mezcla que yo uso para todo lo que hago en Tienda Nahual tenemos varios talleres. Tenemos el taller de moldeado, tenemos el taller de modelado y tenemos el taller de fuentes. Para cualquiera de las actividades, para cualquiera de lo que sea un producto final moldeado en cemento, yo uso siempre la misma mezcla. Y esto es una parte de cemento y dos partes de arena, ¿sí? Y esto se toma con una medida, con un pote, con un vasito plástico, con algo que me permita medir partes. Y es una parte de esa medida de cemento y dos partes de arena. Eso es como el básico, ¿sí? Si ustedes recorren internet, si recorren Pinterest, YouTube y todas las redes en donde hay tutoriales para hacer algo, van a encontrar 350 millones de mezclas. Lo cierto es que para objetos funcionales, cuando digo objetos funcionales me refiero a algo que va a servir para algo. O sea, no sé, si estoy fabricando una maceta, ese cuenco o esa forma en cemento tiene la idea de ser maceta. Bueno, eso es una función. Una pieza en cemento puede tener millones de funciones. Una maceta, ser una fuente de agua, ser un candelabro, ser un contenedor de comida incluso, dependiendo de las terminaciones que se hagan. Las funciones pueden ser montones. Pero si la idea es que sea una pieza funcional, la mezcla más apropiada es esta, arena y cemento. Hay muchas mezclas que tienen yeso, muchas mezclas que tienen otros materiales integrados. No, para nada significa que esas mezclas estén mal, pero por ejemplo, si yo a una mezcla le agrego yeso, nunca usaría esa pieza terminada para hacer maceta, porque el yeso y el agua, más allá de que haya cemento en el medio, digamos, esa pieza construida con yeso incluida en una mezcla, por más que tenga cemento, va a tener poca durabilidad. Entonces, puedo usar una mezcla que tiene yeso para hacer un objeto decorativo, si tiene también incluido en la mezcla cemento, pero no la usaría para algo que tenga que ver con, por ejemplo, un riego o una exposición a la intemperie, a la lluvia, al sol y demás. Eso lo primero que tengo que tener en cuenta. La mezcla es una mezcla de arena y cemento.
en proporciones de una parte de cemento por cada 2 partes de arena. El tema de las partes es en volúmenes, no es en pesos, ¿sí? O sea, el mismo volumen de cemento y 2 veces ese volumen de arena. Eso es lo que constituye una buena mezcla para construir piezas en cemento funcionales, que luego cumplan una función cualquiera sea. Esto no tiene nada que ver ni con la forma, ni con el tamaño, ni con las terminaciones que luego yo le quiera hacer. La idea es esta: arena y cemento. Respecto de la mezcla y de la posibilidad de que se guíen con tutoriales que vean en YouTube, que vean en cualquier otro lugar, hay que tener un especial cuidado con las texturas, porque a veces yo estoy mirando un tutorial y veo que la mezcla tiene una apariencia líquida. Entonces, si yo imito eso con cemento y arena, probablemente tenga problemas en la pieza final, o sea, en la resistencia y en la dureza de la pieza final. Cuando la mezcla yo le agrego el agua, yo en los talleres siempre digo que no quiero que piensen el agua como una cantidad. O sea, hay en todas las instrucciones de los PDF que luego acompañan los talleres y demás, una instrucción técnica respecto de la cantidad de agua, pero en realidad lo importante es que uno entrene el ojo para entender que la textura que va adquiriendo ese material, esa arena y cemento ya integrados, ya mezclados, a la que le voy a agregar el agua, sea buena para moldear, ¿no? Y esta textura, si quieren, para cualquiera que cocine, tiene mucho que ver visualmente con una pasta de bizcochuelo cuando la voy a llevar al molde. Si yo digo esto, lo que estoy diciendo, en primer lugar, que no es un líquido. Yo sé que si voy con un líquido a un molde y lo llevo al horno, eso no va a funcionar. Y tampoco es un masacote, algo pesado, algo denso, ¿sí? Porque probablemente la pieza luego tenga problemas de fraguado si la mezcla está demasiado consistente. Entonces es una pasta fluida que se adapta al molde. De vuelta, esto no tiene que ver por lo general con cantidades dadas de agua, sino con ir agregando el agua e ir viendo cómo esa mezcla va obteniendo esta textura fluida que nunca llega a ser líquida. Después, importante, este primer vivo que estamos haciendo para introducir esta modalidad es teórico, ¿sí? Acá no vamos a ver el material, no vamos a ver la moldería, nada. De vuelta, para los que están llegando ahora, toda esta información en términos visuales está en los paso a paso que pueden encontrar en las historias destacadas y en el perfil, ¿no? Si van chequeando, enseguida encuentran los paso a paso y ahí hay información con imágenes. Esto es más que nada, por ahí esta presentación, a quien tenga experiencia, a quien ya construya mucho, no le va a aportar algún datito adicional, pero está destinada más que nada para todo el que se inicia, el que nunca hizo nada todavía, o el que lo hizo y por ahí tuvo algún inconveniente. Los inconvenientes tienen que ver con estos temas. Primero, con que las mezclas no sean las correctas. Ya dijimos recién, arena, cemento, una parte de cemento, 2 partes de arena, y el agua que voy agregando que me deje una mezcla que tenga una fluidez, que nunca es un líquido y que no es un masacote. Eso es lo que yo puedo llevar a un molde. Eso es más o menos todo acerca de la mezcla. También dije que van a encontrar millones de modalidades de mezclas. Ojo con esas mezclas y los destinos funcionales de las piezas. Ahí puede haber problemas si, por ejemplo, yo agrego yeso y quiero con esa mezcla hacer macetas. Es una mezcla que va a dar poca durabilidad y resistencia a las estructuras. Después de la mezcla, en lo que tengo que pensar es en la moldería, ¿sí? La moldería es todo aquello en donde yo vaya a echar la mezcla para obtener las piezas. El material como por excelencia para hacer piezas en cemento es el plástico, todos los tipos de plásticos. Hay ahí una diferencia respecto de cuál es el motivo por el que yo estoy moldeando. Si estoy moldeando para hacer piezas para mi casa, para practicar, para decorar o para uso privado, por así decir, sin ningún problema puedo usar todo tipo de material descartable. Cuando digo material descartable me refiero a todo tipo de material descartable. Tercopol, todos los envases de productos comestibles, de limpieza, cualquier envase que yo termino y tiro, eso puede servir como un molde para crear algo en cemento. Por supuesto, eso sirve para una vez, 2 veces, a lo sumo, si tengo suerte y no tengo problemas con el desmolde.
Pero si la idea de la construcción de las piezas es emprender, la verdad es que no podría estar dependiendo yo mucho de todo lo que tenga que ver con descartable, porque si no, tendría que comerme los potes de queso para después poder utilizarlos. En el caso de quien quiere emprender con ese evento, la idea es tener moldería de plástico reutilizable. O sea, son moldes plásticos que por su tono, cuando vos los uses, los vas a poder seguir usando varias veces. Esa es la idea. O sea, moldería de plástico reutilizable. La moldería tiene que tener cierta flexibilidad. No pueden ser moldes muy rígidos, porque después, si la moldería es muy rígida, yo voy a tener problemas para desmoldar. ¿Sí? Necesito que yo poder traccionar un poco con las manos las paredes del molde, y eso es lo que me va a dar cuenta que después no voy a tener problemas para desmoldar. Si la moldería es muy rígida, eso me va a traer problemas cuando quiera sacar la pieza ya fraguada. Así que moldería de plástico reutilizable, que tenga flexibilidad, que me asegure no tener inconvenientes con el desmolde. Bueno, ahí me preguntan algo. La marmolina, ¿sí? La verdad que la marmolina no es un buen material para piezas funcionales, ¿sí? Y tampoco genera ese... El motivo de poner arena en la mezcla es darle al cemento el esqueleto para el fraguado. Vamos a decirlo así para que se entienda. En términos técnicos hay una explicación más concreta, pero vamos a decirlo así. La arena le da el esqueleto para que el cemento frague. Eso no sucede con la marmolina. La marmolina es, digamos, un aditamento decorativo que va a otorgar cierto brillo a la pieza terminada, ¿sí? Pero no, o sea, no constituye un buen esqueleto para el fraguado de cemento. Las piezas pueden tornar frágiles. Y más si son piezas que tienen paredes finas. O sea, una maceta tiene paredes que, por lo general, una forma que está destinada a ser maceta tiene paredes que no son muy gruesas. O así debería de construirse, ¿no? Con un grosor que tenga que ver con el diámetro total de la pieza que están construyendo. La marmolina no es un buen elemento para esto. Es un buen elemento para dar terminaciones decorativas, porque le otorga un brillo que, sobre todo trabajando con cemento blanco, le da a la pieza una apariencia de mármol. Pero no es, digamos, el mejor material para construir piezas que mi idea es que vayan a ser funcionales. Eso, bueno, ya se me fue para arriba, eso es para Lorena, ¿sí? Lorena, marmolina, yo te recomiendo para piezas decorativas pequeñas, pero no para cualquier cosa que vos quieras construir con paredes y que a esa pieza encima quieras dar una función, como por ejemplo ser una maceta a la que luego vas a regar, vas a poner al sol o se va a llover porque está afuera. No es buena idea. No es que esa mezcla no funcione, funciona para otro tipo de cosas. Si vas a hacer un souvenir, si vas a hacer un portasahumerios que va a estar dentro de una biblioteca, va perfecto, ningún problema. Pero no para piezas funcionales y de paredes. Una mezcla que tiene marmolina para mí está más indicada para hacer pequeñas formas que son un bloque, en donde no hay un agujero. La maceta es una pieza con cavidad, tiene un agujero, tiene paredes. Toda esa estructura, digamos que con la marmolina no se lleva muy bien. O sea, yo pondría marmolina y arena, ahí ya sí le daría a la mezcla el esqueleto donde fraguar, que es la arena, y añadiría la marmolina como un aditamento decorativo, pero no dejaría de ponerle a esa mezcla arena, ¿sí? Es bastante habitual ese inconveniente. Adicionar solo marmolina, no arena, y bueno, hay inconvenientes. Las piezas se rompen al desmolde por lo general. Bien, quien tenga preguntas, quien le surjan preguntas, mándenmelas por mensaje privado, yo las respondo y después las pongo en público, así todo el mundo se entera, quien esté viendo ahora al vivo o quien lo vea luego. Después de tener preparada la mezcla y de haber elegido la moldería, ya hablamos recién del tipo de moldería que es el mejor, que es cualquier tipo de plásticos y todos los materiales descartables, y cuándo elegir uno u otro. Si voy a aprender plásticos reutilizables, si voy a sencillamente practicar o crear piezas para mi casa, con todos los materiales descartables sirven.
Eh, pero sirven por lo general para una vez, dos veces con suerte y luego se degradan, se rompen al querer desmoldar. El pote de queso crema que terminaste y lo usaste para hacer una macetita va perfecto, pero luego no lo vas a poder usar más de dos veces. Entonces, si vas a emprender, no es buena idea depender de materiales descartables. Siempre que vamos a crear piezas con cavidad, o sea, piezas que tienen un agujero, ¿sí? Como una maceta. Pongo siempre la maceta como ejemplo porque es el lugar común de quien inicia prácticas en moldeado en cemento, crear macetas. Puedo crear fuentes, puedo crear fruteras, puedo crear un montón de cosas con el mismo diseño en el tamaño apropiado. Pero la maceta, digamos que es el lugar común. Si voy a crear este tipo de objetos, necesito tres partes de moldería. Necesito un molde en donde voy a echar la mezcla, necesito un contramolde, que el contramolde la función que tiene es sostener la mezcla hasta que tire, se dice, hasta que tenga como cierta consistencia y no vuelva a caer. Si yo no pongo un contramolde, o si pongo un contramolde pero luego no pongo un peso, que es la tercera parte de cualquier set de moldeado de pieza con cavidad, molde, contramolde y peso. Repito de vuelta para los que llegaron luego, toda la instrucción visual de esto, esta presentación es exclusivamente teórica. Todo lo que tenga que ver con ver esto que estoy diciendo en imágenes, vayan al perfil y búsquenlos paso a paso, que están ahí en videos, los reels, con todo esto detallado con imágenes. Entre molde y contramolde, o sea, el molde es donde yo pongo la mezcla y el contramolde va dentro de la mezcla y va a hacer levantar las paredes y va a sostener la mezcla hasta que la mezcla tire por sí misma y no caiga, ¿sí? A eso, dentro del molde, yo voy a poner un peso siempre. Como peso puedo usar cualquier cosa que pese, ¿sí? Yo particularmente construyo pesos, especialmente, digamos, construidos dentro de los contramoldes para tener siempre un nivel dado. Como yo construyo piezas en serie, quiero que las piezas tengan todas una cavidad como, digamos, regular, que no sea una más bajita, la otra. Entonces, construyendo pesos que se construyen directamente dentro de los contramoldes, antes de moldear, por supuesto, nunca todo junto, ¿no? O sea, primero construyo dentro del contramolde el peso y después, con el peso ya fraguado, voy a moldear una pieza. Entre molde y contramolde tiene que haber lo que se llama una proporción de tamaño, ¿sí? Esa proporción de tamaño, yo si pongo el contramolde dentro del molde, eso que queda como espacio vacío alrededor es lo que va a ser el grosor de la pared de la pieza. Tengo que considerar esto, porque si eso que me queda es demasiado finito, probablemente cuando yo desmolde la pieza se rompa. Y por el contrario, si el espacio que me queda entre el molde y el contramolde es demasiado ancho, lo que voy a estar haciendo es construyendo una pieza con una pared demasiado pesada, sin sentido, no es necesario. Hay como un grosor que tiene que ver con los diámetros que hay que estar pensando. Yo, por ejemplo, mi pieza tipo, la pieza que yo construyo, como la que más construyo, es un cuenco que tiene 14 centímetros de diámetro y tiene el molde 14 centímetros y el contramolde 11 centímetros. Después tengo medio centímetro de grosor de molde y medio centímetro de grosor de contramolde y entonces estoy teniendo una pared de 2 centímetros de diámetro. Para una pieza de 14 centímetros de diámetro, una pared de 2 centímetros está perfecta. Si fuera más finita, sería bastante difícil desmoldarlo porque eso se rompe al desmolde. O sea, lo que me da seguridad en la estabilidad de la pieza, en esta posibilidad de que yo la pueda desmoldar sin que se me parta en el desmolde, tiene que ver con que el grosor de la pared de la pieza y de la base sea lo más parecido posible. Estos 2 centímetros así de continuo entre pared y base es lo que hace que la pieza sea estable y que luego no se me parta cuando la voy a desmoldar. Entonces, proporción de tamaño para piezas con cavidad entre molde y contramolde, que cuando yo voy, no sé, al bazar chino, por ejemplo, y elijo esta forma en particular y voy a hacer una pieza con cavidad, necesito que ya sé que necesito otra pieza que tiene un menor tamaño, la misma forma que el molde, y esa diferencia de tamaño a mí me tiene que dar la idea de que voy a tener una pared con un grosor determinado que me dé estabilidad en la pieza y que me permita desmoldarla.
Bueno, luego el peso, ¿sí? El peso de vuelta. Cualquier cosa que pese y que me sostenga el contramolde. La idea del peso, ¿cuál es? Poner un peso ahí lo que evita es que cuando yo hago la colada, o sea, la colada es llevar el material al molde y luego vengo con el contramolde, si no le pongo nada, la mezcla tiene por lo general más peso que el contramolde, entonces levanta el contramolde y lo que sucede es que la cavidad de la pieza va a quedar bajita y la base va a quedar muy alta. Entonces eso es lo que evita el peso. Sostiene el contramolde para que la mezcla no lo levante. Y si construyo los pesos, siempre, o sea, lleno el contramolde de mezcla para construir un peso, lo que voy a obtener es regularidad en las cavidades. Esto es muy importante para quien quiera emprender y quiera diseño. Vas a querer que todas tus piezas sean lo más parecidas posible. Entonces, construir los pesos lo que ayuda es a eso, a que todas las cavidades tengan como regularidad. Bien, hablamos de la mezcla, hablamos del contramolde y el molde. Estamos hablando siempre de piezas con cavidad, ¿sí? Después viene cuánto de material llevo al molde, ¿no? Por lo general, para la mayoría de los moldeados de piezas con cavidad, no importa la forma y el tamaño del molde, esto es siempre igual, yo voy a cargar la mitad del molde, ¿sí? La mitad de la capacidad del molde la voy a cargar con mezcla. Y después voy a ir por encima con el contramolde, si tengo el peso, ya con el peso dentro, y voy a centrar, empujar para que suba la pared. Es bastante difícil que cuando yo cargue, o sea, ya con la mezcla dentro, venga con el contramolde y el molde, perdón, con el contramolde y el peso, y empujo para que suba la pared, que toda la pared alrededor suba alineadita, suba derecha. Eso la verdad es que casi nunca sucede. Entonces, después de empujar y que suban las paredes, lo que tengo que hacer es golpear todo el conjunto para que se alinee. Así es como va a quedar alineado el contorno. Y voy a tener una pieza con todo el contorno regular, o sea, con la misma altura en todo el contorno. Una vez que hice esto, que hice la colada, puse el material, vine con el contramolde con el peso, esa pieza tiene que quedarse a fraguar. ¿Cuánto va a quedar a fraguar? 48 horas y a la sombra, ¿sí? Nunca, nunca, nunca pongan las piezas a fraguar al sol, sobre todo en verano, ¿no? Que hace más calor, el clima está más seco y demás. Es importante que los fraguados siempre sean a la sombra. Y dejo la pieza ahí quieta durante 48 horas. No voy a tocar a ver si ya está, no muevo la pieza, no la levanto. Cuando pasan aproximadamente unas 4 o 5 horas de que yo dejé la pieza ahí quieta, ya se empieza a formar una estructura, pero lo cierto es que es, digamos, de todas las etapas del fraguado, es la más frágil de las estructuras. Entonces, si yo voy a toquetear y a ver y me come la ansiedad y quiero saber si ya está y demás, bueno, lo que puedo provocar son pequeñas fisuras, sin darme cuenta, no me voy a dar cuenta. Lo cierto es que no voy a sentir ni ruido, ni al tacto nada, pero puedo llegar a provocar pequeñas fisuras que después cuando yo desmoldo son fracturas. Entonces yo digo, se me rompió cuando la desmoldé. Y no, lo cierto es que no la rompiste cuando la desmoldaste. La rompiste cuando fuiste a tocar en el momento que no era apropiado. Hay que sostener la ansiedad y esperar las 48 horas para después desmoldar. ¿Sí? Bien. Después de que pasaron las 48 horas, viene el desmolde. ¿Sí? Un detallito para que no haya inconvenientes en el desmolde respecto de la carga del material, ¿sí? Cargar el material a la mitad y luego venir con o sea, la capacidad de carga a la mitad en el molde y luego venir con el contramolde con el peso. Cuando sube la pared, siempre me tengo que fijar que entre lo que es el final de la mezcla, o sea, lo que va a ser el final de la pieza seca, el borde de la pieza seca y el borde del molde, yo tenga un pequeño espacio, ¿sí? Nunca carguen material que quede exactamente al límite del borde, ya con el contramolde y el peso dentro, a eso me refiero. Si yo hago esto, después, cuando voy a desmoldar, no tengo lugar para meter los dedos y hacer los movimientos de desmolde. Eso es súper importante, porque si yo cargo exactamente hasta el borde, el material, cuando quiera quitar la pieza del molde, va a ser muy difícil que yo pueda meter los dedos para hacer movimientos de desmolde. Entonces, siempre
la precaución necesaria es dejar, o sea, cuando ya voy a dejar la pieza a fraguar, fijarme de que tengo un pequeño espacio entre el final de la mezcla y el borde del molde, que es ahí donde yo, cuando vaya a desmoldar, voy a meter el dedo para empujar el plástico y empezar a quitar la pieza del molde, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, pasaron las 48 horas, fraguado a la sombra. No es necesario que sea estrictamente adentro. Si tenés un espacio afuera en donde podés ponerlo debajo de o cubierto por, ningún problema, puede ser afuera. Pero la idea es que no le dé el sol directo a la pieza en el fraguado para que no se deshidrate demasiado rápido y la estructura se forme como se debe formar. No sé, por ahí en algún momento han pasado por alguna obra en construcción y han visto que la gente que está trabajando riega o moja, o las columnas, o las carpetas. Bueno, ese acto tiene este mismo sentido. Una obra no se puede poner a la sombra porque está expuesta al sol. Entonces, este mojar el cemento en la losa, en la carpeta, en lo que sea, tiene este sentido, que la deshidratación sea pareja, que no se, como le está dando el sol directo, que no se seque demasiado de golpe y que toda la estructura se seque de manera pareja. Lo mismo tenemos que hacer con una pieza de cemento que estamos construyendo para que sea maceta. Esto, ¿cómo lo hacemos? Evitando, no tenemos que mojar la pieza, pero tenemos que evitar que se deshidrate demasiado rápido. Si se deshidrata demasiado rápido, la estructura se torna frágil y tengo mucha probabilidad de que al desmolde se rompa. Bien. Estoy pensando si me olvido de algún detallito. De todas maneras, de vuelta, para los que vinieron o están llegando, esto va a quedar grabado y todas las indicaciones visuales de esto que estoy contando está en los paso a paso que ya están en el perfil y los que van a ir llegando luego. Viene el desmolde, ¿sí? 48 horas después en esto de son 48 horas, no importa si hace frío, si hace calor, si es verano, si es invierno. Como el cemento que estoy utilizando es el cemento tipo Portland, se dice. Esto no es que es marca Portland, es cemento tipo Portland. O el cemento que fragua en 48 horas, o el cemento común de construcción. Este tipo de cemento que utilizamos es un cemento que en 48 horas está fraguado. Y en 48 horas yo, no importa el momento del año, puedo desmoldar las piezas. La única diferencia que van a encontrar si desmoldan una pieza, por ejemplo, ahora en pleno invierno, con frío y humedad, es que al desmolde van a sentir la pieza fría, ¿sí? No significa esto que todavía está húmeda, significa que hay como en el conjunto de la pieza y la moldería una humedad residual que ni bien ustedes la saquen del molde, en una hora ya no se va a sentir tan fría, ya va a haber perdido esa humedad. Pero en cualquier momento del año, en 48 horas, ustedes pueden estar desmoldando las piezas. Y los desmoldes, bueno, por supuesto, primero, si puse un peso, tengo que sacar el peso para poder hacer todo lo que viene a continuación. Y lo primero que voy a hacer es sacar el contramolde del centro, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hago? En el contorno del contramolde, siempre pulgares juntos para hacer menos fuerza. Sobre todo las damas con las uñas largas, las que tengan uñas largas, más precaución tengan con esto porque se pueden lastimar. Si hago presiones en el contorno del molde con los dedos separados, es bastante probable que se vaya un dedo y por ahí con el mismo molde se pueden lastimar una uña. Así que siempre los pulgares juntos, presión por el contorno hacia adentro en el contramolde y después con las dos manos en pincita agarran los costados y tiran para arriba. Eso tendría que ser más que suficiente. De vuelta, toda la explicación visual de esto está en los paso a paso. Vayan a verlo luego. Esto queda grabado. Lo voy a subir entero el vivo, así que lo pueden ver las veces que quieran. Primero saco el contramolde y después saco la pieza del molde. En algunas ocasiones les va a pasar que la pieza está suelta ya. Sobre todo en climas secos, la pieza se mueve sola en el molde. Si eso sucede, igual y no pueden sacar el contramolde, si eso sucede, la pieza dentro del molde y primero saco el contramolde, que es más fácil. Una vez que saqué el contramolde, lo que voy a hacer es separar el molde de la pieza. Hay dos opciones para esto.
lo primero que hago yo es doy vuelta al conjunto entero y le hago un RCP en la base. ¡Plap! Con una palma fuerza al centro y eso por lo general se para. Si esto no se para, bueno, vuelvo a poner la pieza en su posición y lo que hago es empujar el contorno del molde hacia afuera. El contorno del contramolde lo empujé hacia adentro porque está adentro de la pieza, entonces empujo hacia adentro. El contorno del molde lo tengo que empujar hacia afuera y empujo el contorno del molde hacia afuera, por todo el contorno, pulgares juntos, empujo. Esto que yo hago de empujar, lo hago en ese espacio que me dejé, no llenando el molde hasta arriba. Por eso es que tienen que tener la precaución de cuando cuando dejan la pieza ahí a fraguar, de que con el molde y el contramolde dentro, con el contramolde y el peso dentro, la mezcla no les llegue exactamente al borde del molde, sino que siempre haya un espacio. Porque en ese espacio es donde van a poner los dedos para empujar. Si no tienen ese espacio, esta operación es bastante complicada y a veces lo único que queda es cortar el molde con algún cuchillo filoso para poder recuperar la pieza. Si no, queda todo ahí adentro. Si no tengo dónde hacer estos movimientos. Empujo el borde del molde hacia afuera, en este caso, y capaz con eso ya la pieza se desprende. Y si no, de vuelta, empujo el borde del molde hacia afuera y de vuelta, doy vuelta a la pieza y le hago tac, un RCP y por lo general con eso se separa. Si por algún motivo se complica demasiado el desmolde, o sea que empujo y nada, ¿no? O sea, ahí queda, tengo dos opciones. La primera es sumergir, o sea, tacho con agua, balde con agua, tiro la pieza adentro con molde, todo entero, ahí que quede un rato, el rato que quieran, 1 hora, 20 minutos, lo que quieran. Con un rato corto de 20 minutos más que suficiente, pero si la quieren dejar más, ningún problema. Esa es una pieza que ya está fraguada, no le va a pasar nada por estar adentro del agua. Entonces, después de ese rato de sumergir la pieza, bueno, vuelvo a intentar todo el proceso y seguramente va a ser más fácil. Si no tengo el tiempo de esperar este rato, o no quiero esperar, lo que puedo hacer es un impacto. ¿Qué es un impacto? Es tirar la pieza, o sea, tengo la pieza dentro del molde y la voy a tirar así, boca abajo, desde más o menos unos 15, 20 centímetros en una superficie lisa que no se dañe con el impacto, ¿no? Si esto lo hago en un piso de baldosas o algo, por ahí rompo la baldosa, así que cuidado. Pero sobre alguna mesa de madera, sobre alguna mesa de granito, lo que sea, algo que resista el golpe, sencillamente, tac, la suelto. Y ese impacto a corta distancia suele resolver las dificultades, digamos, finales en el desmolde. Con cualquiera de las dos opciones, o sumergir la pieza o darle un pequeño... Digo pequeño porque de distancia corta, no voy a tirar de 1 metro porque probablemente la pieza se rompa, pero sí puedo tirar desde 15 a 20 centímetros, tácate, soltar la pieza así y ese impacto va a hacer que se desprenda del molde. Bien, una vez que desmoldé la pieza, hay que lijar. ¿Sí? ¿Dónde hay que lijar? Acuérdense, estamos siempre hablando de piezas con cavidad para este vivo. Una pieza con cavidad moldeada en plástico, en todo el contorno superior, ¿sí? Va a tener lo que yo llamo una nata de cemento. ¿Qué es una nata de cemento? Cualquiera que haya moldeado en su casa algo, haya salido o no, pero si alguna vez hiciste un moldeado, a los 15, 20 minutos de dejar la pieza ahí quieta, seguramente notaste que se hizo un charquito. ¿Qué es ese charquito? ¿Está mal eso? No, está perfecto. Ese charco es, la mezcla tiene agua, vos la preparaste con agua. Entonces, cuando dejaste la pieza ahí seca, ese agua subió. Y está perfecto. Esa es la primera etapa del fraguado. Que el agua que la mezcla tiene suba y se encharque en el contorno superior de la pieza. No tenés que hacer nada con esa agua, no tenés que ir a tirarla, nada. O sea, la idea es que ese agua se evapore sola. Cuando el agua se evapora, lo que sucede es que cuando subió el agua vino con micropartículas de material, de arena y de cemento, que después cuando el agua se evaporó no se volvieron a la estructura, se quedaron ahí apoyadas. Entonces cuando eso fragua y cuando desmoldás la pieza, si pasás el dedo por el contorno superior de la pieza, eso se va a salir. Eso tenés que lijarlo, ¿sí?
¿Por qué tenés que lijarlo? Porque si vos no vas a hacer más nada con la pieza, eso, si lo dejas ahí quieto en una biblioteca, en una mesita que yo, te va a mugrar todo el tiempo porque se desprende. Y si no lo lijas, eso como que va puliendo la superficie de la pieza y permanentemente está desprendiéndose. Entonces, la idea es lijarlo. Peor aún, si pensás sobre esa pieza seca de cemento, o hacer un barniz, o pintar con acrílico, o hacer alguna técnica cualquiera, peor. Tenés que sí o sí lijarlo, porque si no haces eso, es como que vayas a querer pintar sobre una pared que no prolijaste primero. La pintura se te va a descascarar. Acá sucede lo mismo. En esa superficie que quedó como polvorienta, vos tenés que lijar para después poder hacer algo. O para sencillamente decir, ya está, la pieza está terminada, no voy a hacer nada, pero es una manera de prolijar y de evitarte mugre ahí donde dejes la pieza luego. Una vez que lijaste, lo que vas a hacer es lavar. Lavas la pieza para quitar el polvillo de ese lijado. Si vas a querer barnizar, ¿no? Barniz le podés poner a la pieza. En absoluto es necesario para, excepto que vos pienses esa pieza como algo en donde vas a, no sé, un set de picadas. Te hiciste 6 cuenquitos y con eso vas a hacer un set de picadas que tranquilamente se puede hacer. En el caso de que vos quieras poner un comestible dentro de una pieza de cemento, sí o sí tendrías que hacerle al menos un barniz, una laca, algo que separe un poco la condición esta, digamos, rústica que tiene el cemento del alimento. Pero después, en absoluto, ninguna pieza de cemento necesita ni terminación ni curado. ¿Qué es el curado? Sumergir una pieza en agua. Lo cierto es que para las piezas que podemos hacer de manera artesanal en casa, con lo que tenemos en casa, el curado no es en absoluto necesario, para nada. Lo único que requiere un curado es una pieza que va a necesitar resistir presión. ¿Qué es eso? Una baldosa, por ejemplo. Si vos construís un toseto cuadradito que después vas a querer poner en un piso y que probablemente vayas a pisar, eso sí necesita un curado, porque el curado lo que le otorga a la pieza es una resistencia adicional que le va a permitir resistir presión. Pero si lo que estás haciendo es una maceta, un portasaumerio, inclusive una fuente de agua, en absoluto necesita curado, te podés ahorrar ese tiempo. Si lo haces, no pasa nada. O sea, sí, la pieza va a tener más resistencia, pero a como yo lo pienso, es como una pérdida de tiempo, porque no lo necesita. Y tampoco una pieza de cemento, por ejemplo, una maceta no necesita barniz. De hecho, barnizar una pieza que va a ser una maceta, por ahí no es buena idea, porque una de las cualidades que tiene el cemento es que, como es microporoso, exuda la humedad bastante rápido. Y en mi caso, que me gustan mucho las plantas suculentas, para ese tipo de plantas en particular, es excelente la maceta de cemento porque deshidrata el sustrato muy rápido. Y no solo deshidrata el sustrato muy rápido, sino que permite que las sales que tiene, si vivís en un lugar que tienes agua pesada, o sea, con mucha sal, seguramente habrás notado que las paredes de tus macetas se tornan así como blanquecinas y se hace un polvillo. Bueno, eso es el exceso de sales que el cemento permite que se exude. Si vos la barnizás, no va a suceder eso. Entonces, nada, si por estética querés barnizar una pieza que va a ser maceta, ningún problema, pero lo cierto es que no lo necesita. Y una cuestión importante a tener en cuenta. Si vos vas a querer barnizar una pieza y lijaste y la vas a querer barnizar, si la lijaste la tenés que lavar. Si la lavaste, no la podés barnizar inmediatamente. Tenés que esperar que se seque completamente la pieza. Te recomiendo al menos un día que se seque completamente, no solo por fuera de la pared, sino estructuralmente. O sea, el cemento es microporoso y la estructura va a estar con humedad dentro. Si vos no esperás que la pieza se seque y la barnizás por fuera, en nada se te va a honguear, porque esa humedad va a querer salir, se va a encontrar con la pared de barniz y se te va a honguear, se van a hacer puntitos negros. Entonces, si vas a querer barnizar una pieza por el motivo que sea, después de lijarla, la lavás, después de lavarla esperás que se seque completamente y recién ahí la barnizás con lo que quieras. ¿Con qué puedes barnizar? Con lo que tengas. Yo barnizo con barniz común de madera, con lacas, con laca al agua, con barnices sintéticos. La elección de ese tipo de barniz tiene más que ver con la función que va a tener la pieza. Por ejemplo, si lo que estás haciendo es una maceta, no tiene mucho sentido que barnices con algo al agua, porque te va a durar poco. O sea, se va a degradar rápido.
Momento. Entonces, si lo que estoy haciendo es una maceta y le quiero dar un barniz, lo más aconsejable es un barniz sintético. Si lo que estás haciendo es una pieza decorativa que va a ir en la biblioteca, en la visita al living, qué sé yo, le podés poner un barniz al agua porque da lo mismo. Para el caso de las fuentes, bueno, en el taller de fuentes hay una explicación bastante larga acerca de los barnices, porque si lo que estás haciendo es una fuente de agua, que va, por supuesto, a contener agua, hay un contenedor que va a tener agua permanentemente, el tipo de barniz que tenés que usar tiene que ser de alta calidad y tenés que hacer el barniz al pie de la letra de lo que el producto indique. Nada de una manito así nomás para que brille, porque eso no dura nada, porque hay agua adentro, se degrada muy rápido, se hace como un moco en el agua, porque el barniz se va degradando, y ese moquito te tapa la bomba y te la quema. O sea, nada de esto me lo contaron, así que si vas a hacer una fuente de agua y la querés barnizar, que tampoco es necesario barnizar una fuente de agua, pero si por estética, porque te parece que queda más lindo, le querés dar barniz, bueno, en ese caso tenés que hacerlo al pie de la letra del producto y con un buen producto que te asegure durabilidad y que no te pase esto de que se degrade rápido porque hay agua ahí y luego la bomba se te quema porque se te tapa con ese residuo que produce el barniz. Después de barnizar, bueno, suponiendo que hagas una fuente de agua, tenés que respetar el tiempo de secado de cada capa de barniz y tenés que respetar el tiempo de secado de la última antes de agregar el agua porque estás en la misma. Si no se secó la última capa y agregás el agua, es lo mismo que esperar que se seque completamente la pieza para darle una primera mano de barniz. Si hay humedad residual dentro, eso después hace problemas. Cualquier habilidad que vos tengas, plástica, o sea, pintás, haces decoupage, haces todo, absolutamente cualquier habilidad plástica que vos tengas, la podés explorar en una pieza de cemento seca, ¿sí? Yo siempre digo en los talleres que consideren las piezas de cemento o como pedacitos de pared o como bastidores, dependiendo de la experiencia de cada uno, ¿no? Si tenés experiencia plástica, es un bastidor. Arriba de la pieza seca de cemento podés hacer absolutamente lo que se te ocurra. Y terminar con absolutamente el tipo de producto que tengas, que manejes o que te guste. Yo sobre piezas de cemento, no sé, con indeleble he hecho práctica de desentangle y después barniz y queda perfecto. He hecho decoupage, he hecho transferencias, he hecho mosaicismo, pintura con acrílico, absolutamente de todo podés hacer sobre la pieza terminada. Y ante cualquier duda, ante cualquier pregunta de si puedo hacer esto o no, hacelo. O sea, decididamente hacelo y no dudes en practicar. Porque la verdad es que a veces me preguntan, tengo una pregunta típica que resolví la semana pasada. ¿Sirven los pigmentos de cerámica para el cemento? Y yo siempre respondía que la verdad es que no sabía porque nunca lo había probado. O sea, si tenés pigmentos de cerámica y querés saber cómo queda el color y cómo funciona y qué sé yo, pues usalo. Tenés la pieza seca de cerámica, pasar el pigmento por encima y fíjate. La semana pasada, en la clase de cerámica, nosotros tenemos el taller en donde damos clases personalizadas en Almagro y tenemos en Monte Castro un taller en donde damos todos los talleres grupales por cuestiones de espacio, ¿no? Y ahí mismo en Monte Castro hay un taller de cerámica. Yo participé de una clase y me acordé de esto, le pedí a la profe Isa. Yo tenía una pieza de cemento ahí de las que tengo en el taller y funcionan perfecto. Los pigmentos de cerámica funcionan perfecto para pintar una pieza seca de cemento. Así que si tienen pigmento de cerámica, prueben porque la verdad es que funcionan muy bien. Y de hecho me parece que los colores quedan como más brillantes que los pigmentos ferrites, que son los que yo utilizo en los talleres para mostrar técnicas de color con la mezcla, ¿sí? Respecto de esto, de los ferrites, los pigmentos ferrites son pigmentos naturales, entre comillas, ya no son naturales, ¿no? O sea, es un producto de la industria de los tintes. Se compran en ferreterías, son talcos que se utilizan para tener los materiales de construcción, la pastina, los pegamentos cerámicos, el cemento, y vienen en los colores de la tierra.
rojo, amarillo, azul, negro, verde, y creo que no me olvido ninguno. Y se pueden utilizar de tres maneras. Se utilizan con los secos, ¿sí? O sea, cuando yo preparo la mezcla, le puedo poner a la mezcla antes del agua, y esto lo que va a hacer es darme colores estructurales, o sea, toda la estructura de la pieza que yo creé con esa mezcla a la que le agregué el pigmento va a tener el color de ese pigmento. Hay un detalle muy puntual. Si estoy usando cemento gris, cemento tipo Portland gris, los colores que voy a obtener son muy opacos. El gris mata mucho la luz de los colores y bueno, los colores que voy a obtener son muy opacos. Pero también hay cemento tipo Portland blanco. Cuando utilizo los pigmentos con el blanco, por supuesto los colores que se ven son más parecidos a los colores del producto antes de echarlo a la mezcla. Se puede usar los pigmentos con los secos o se puede usar los pigmentos luego de haber preparado la mezcla, o sea, tengo ya la mezcla en la textura con el agua y puedo echar los pigmentos por arriba y de esa manera obtener marmolados o obtener algunas técnicas que hay un paso a paso, creo que es el número 1 en el que enseño esto. Después vayan a verlo por ahí. Y la tercera manera de usar los pigmentos es como yo utilicé los pigmentos de cerámica, pintando por encima de la pieza seca como si fuera una acuarela. También hay un paso a paso que tiene un ejercicio de pintura con pigmentos por encima de la pieza seca. Son bastante versátiles, para quien le gusta mucho la cuestión del color, la única de las maneras que realmente deja el color del pigmento como lo ves en el paquete cuando lo compras, es el pintar por encima de la pieza seca. Después si lo pones en la mezcla, o en la mezcla con los secos o en la mezcla ya preparada, los colores que vas a obtener no son muy vistosos. A menos que luego le pases un barniz. Pasarle un barniz a una pieza que se pintó con pigmento, sea tanto dentro de las mezclas, en seco o en húmedo, como por encima de la pieza seca, cuando pasas barnices los colores levantan y por supuesto tienen más brillo si el barniz es brillante, y los tonos son más vivos. Un detalle más acerca de los barnices, yo aconsejo siempre usar barniz cristal, sobre todo si están trabajando con cemento blanco. ¿Qué es esto del barniz cristal? Es el barniz, cualquier tipo de barniz, o lacas o lo que fuera, que no tiene color de tinte de madera, o sea, es transparente. Si, por ejemplo, pintás con algún barniz que tiene color de tinte de madera sobre una pieza de cemento blanco, lo que vas a hacer es amarillarla. No te va a quedar blanca, te va a quedar como sepia o como manteca, depende de la cantidad el tinte del barniz, ¿no? Así que ojo con eso. Barniz cristal, y el que particularmente más me gusta es el satinado. Ni demasiado brillante ni mate, pero eso ya es una cuestión personal. Se puede usar cualquier tipo de barniz para terminar una pieza. Bueno, creo que recorrimos así en un ratito. Todo esto que comenté es un resumen, por así decirlo, de todas las preguntas que habitualmente me hacen de manera privada o me hacen en los talleres como duda inicial. O sea, yo hice la pieza y no me salió. Bueno, si hiciste la pieza y no te salió, es por alguna de estas cosas. Porque alguna de estas cosas no contemplaste, o porque la proporción estaba mal, o porque lo dejaste fraguar al sol, o porque la pared de la pieza era muy finita, o porque hablamos del grosor de las paredes, pero también es importante el grosor de la base. Acá la cuestión es, si tengo bases muy finitas y paredes gruesas, se me va a romper por la base cuando desmolde. Y si por el contrario tengo paredes muy finitas y base muy gruesa, se me va a romper por la pared. Esto como que el grosor de la pared y de la base tiene que ser lo más parecido posible para que la pieza sea estable y no se parta al desmolde. Todo este recorrido así cortito de manera teórica son estas dudas, digamos, centrales para quien se inicia en el cemento. Después cuando vas practicando y estas cosas ya las tenés resueltas, surgen otras dudas, pero las vamos a ir viendo como más en detalle más adelante. Un detalle. Es una pregunta recurrente si se puede o no usar cemento rápido. La verdad es que sí, se puede usar cemento rápido, pero si vas a usar cemento rápido, lo que tenés que hacer es trabajar rápido. Yo recomiendo usar el cemento rápido, sobre todo para piezas con cavidad, cuando ya practicaste algunas veces el moldeado con el cemento común.
Si en el proceso de moldear estás usando cemento rápido y vas a dudar, porque, no sé, me faltó esta parte, no sé qué, o le quiero poner color, o no se lo puse, que, bueno, no te va a dar tiempo y se te va a hacer un masacote y no vas a poder moldear. Entonces, una vez que hayas practicado un par de veces el proceso de moldeado completo y ya no te genere dudas, prueba con cemento rápido, que sí, la verdad es que se puede generar una pieza con cavidad con cemento rápido. De vuelta, así como también con las mezclas a las que yo le puedo incluir yeso, porque vi un tutorial y está perfecto, yo no recomiendo esas mezclas para piezas funcionales, para piezas con cavidad funcionales. Tampoco recomiendo hacer piezas con cemento rápido para hacer una maceta, porque lo cierto es que te va a durar poco. El cemento rápido no está pensado como un material para crear estructuras, está pensado como material para, digamos, allanar superficies, ¿no? O sea, te pasaste con la agujereadora, golpeaste la pared con un mueble, hiciste un hueco y tenés que resolverlo rápido, cemento rápido. Es una superficie, no es una estructura. Si vos necesitas una pieza que necesita una pared y sostener la tierra o peso o lo que fuera, el cemento rápido no es buena idea. Pero se puede usar para hacer algo decorativo, para hacer un cuenquito para las llaves cuando llegas a tu casa con cemento rápido, va perfecto. De vuelta, practicar con cemento rápido cuando tengas el proceso de moldeado como pulidito, porque si no vas a tener problemas y te va a frustrar. No es que no se pueda, pero hay que trabajar rápido, porque digamos que son segundos lo que demora el cemento rápido en empezar a coagularse. Y si vos te demoras en el proceso, cuando quieras ir con el contramol y demás, vas a sentir que no pudiste. Es solo que hay que hacerlo bien rápido. Pero sí se puede con el cemento rápido hacer piezas con cavidad. No para destinos funcionales, pero sí se puede. Bien, de vuelta, si en todo este recorrido de temas te surgieron dudas y demás, por favor, déjamelas por mensaje y vamos a ir resolviéndolas para todos. Quiero dejarles las fechas. Para quien no sepa, de vuelta tenemos talleres grupales en Montecastro, en Cava, y talleres personalizados en Almagro, también en Cava. Los personalizados en Almagro se combinan, nos escribís al WhatsApp o por mensaje y te decimos los horarios disponibles y se combinan de manera privada. Y los grupales tienen fechas propuestas y horarios propuestos en Montecastro. Esto es Luis Braille Molière, es a 4 cuadras de Jonte y Lope de Vega, a unas 15 más o menos del Estadio Vélez, para que te ubiques. Y las fechas tenemos, el primero es modelado y talla, los sábados 8 y 15 de junio, 8 y 15 de junio, de 11 a 13, eso es por la mañana. Y después tenemos moldeado, que todo lo que hablamos hoy tiene que ver con moldeado, es el jueves 27 de junio y jueves 4 de